Seguimos con Damián González y me gustaría hablar sobre la docencia, sobre la literatura que tanto atrapa. Según el profesor, ¿cómo te parece que está el programa actualmente en la educación, o que el profesor tiene que poner alma, corazón y vida para atrapar a los alumnos? ¿Qué le falta? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Bueno, yo soy primero, para mí la docencia es una de las grandes pasiones de mi vida, junto con la escritura. Llegué un poco tarde a la docencia en el sentido de que yo de niño, bueno, quería escribir, quería ser escritor, y bueno, fue algo que se cumplió. Y joven, ¿eh? Sí, arrancaste joven. Y la docencia, digamos que se me despertó esa vocación cuando yo tenía unos 22 años, 21, estudiando profesorado. Yo me metí a estudiar profesorado porque quería saber de literatura, pero dije, no voy a terminar la carrera porque después me van a meter en un salón a dar clases, no quiero saber nada con eso. Y cuando me tocó hacer la práctica dije, esto realmente tiene vitalidad, ¿no? Me gustó y es una de las pasiones de mi vida. Y además soy un gran amante de los clásicos, que eso es algo bastante controvertido cuando se habla de los programas que están como muy saturados de clásicos. A mí me gustan mucho los clásicos. Yo doy clases de cuarto año, entonces ahí tenemos en el liceo, ¿no? Tenemos la literatura del siglo de oro, por ejemplo, el barroco, y es una literatura que para el lenguaje que solemos usar hoy en día se puede volver muy ríspida, es muy difícil entrarle, ¿no? Así todo, creo que el programa con el que trabajo es un programa muy, muy rico, el de cuarto, ¿no? Que además tiene una unidad en el comienzo que es de introducción, y ahí hay algo llamado texto de portada, y ahí podemos encontrar varios clásicos anglosajones traducidos, ¿verdad?, del siglo XX, desde Rebelión en la Granja a 1984, Bradbury, en fin, hay un abanico de posibilidades impresionante. Ray Bradbury. Sí, de mi época yo leía. Escritor, Las doradas manzanas del sol. Siempre vigente. Sí, y bueno, todo esto que está pasando con Marte y la llegada del hombre a Marte, es algo que uno lo leía en Crónicas Marcianas a fines de los 50, comienzos de los 50, ¿no? Y está pasando hoy en día. Y no es nada alentador el panorama, si se deja llevar uno por ese libro. ¿Qué sentís cuando el alumno que está negado a la literatura y después, porque está siempre enchufado con el teléfono, la compu, toda la tecnología, se prende y no solamente leyó 2 páginas, sino que te leyó el libro entero y quedó fascinado? Bueno, creo que es la mejor paga para un... Es la mayor felicidad. Totalmente, para un profesor. Creo que los docentes en realidad trabajamos por eso, para esos momentos, ¿no?, en los que el estudiante logra aprender algo, se da cuenta de algo o interactúa con uno de una manera distinta que surge ahí en la clase. Eso es realmente fascinante. ¿Y anécdotas? Uy, muchísimas. Muchísimas, pero alguna que quieras contar. Aquí, no sé si lo dije o no, pero bueno, vine aquí a Punta del Este, fui a la peluquería. Ay, sí, yo lo conozco a Damián González, sí. O sea, una chica de 20 y pico. Bueno, acá nos pasó también. O sea que estás dejando una huella importante. Bueno, eso es quizás una de las cosas más gratificantes de la docencia, aunque después eso redunde en una satisfacción personal que puede ser muy egoísta, decir, bueno, ¿cómo se fijan en mí? No. En realidad lo lindo de eso es que sentir que hubo momentos en la vida de esos estudiantes en los que uno estuvo, pero ellos también estuvieron en uno, ¿no? ¿Y cuál fue el nexo ahí? Fue la literatura, fue un libro. Eso yo creo de las cosas más gratificantes. Me suelo encontrar con estudiantes que me dicen, profe, ¿se acuerda tal año? Yo ya hace 17 años que soy profesor y muchas veces ya no me acuerdo tanto como antes hacía gala de acordarme de todos los nombres de todos los grupos. Ya me doy cuenta que ahora con el tiempo no se puede. Pero me dicen, ¿se acuerda cuando en clase leímos un capítulo del Quijote? Y yo no me acuerdo ya de esa clase en particular, pero esa estudiante o ese estudiante recuerdan particularmente algo que se comentó, algo que ellos dijeron,
Y eso es algo extraordinario, pero realmente extraordinario, que a mí me hace muy feliz, ¿no? Hace 17 años que das clases. ¿Te parece que los chicos están mucho más dispersos ahora? Sí, lógicamente cambió el mundo, cambiaron por obra y gracia de las nuevas tecnologías, los celulares, redes sociales, la masificación de poder acceder a Internet. Eso trae muchas ventajas, por supuesto, pero también trae aparejadas complicaciones en cuanto a la sensibilidad. Entonces, bueno, el abuso sí, lo noto. ha traído eso. Empecé a dar clases en 2002 y a lo largo de estos años me he dado cuenta lo que cambia cuando ya uno tiene en la clase estudiantes que tienen celulares con Internet. Yo no tengo una relación conflictiva porque trabajo con mucha confianza con mis estudiantes y usamos también ese dispositivo para poder acceder a un diccionario, una enciclopedia, sí, conseguir un dato, a veces el mismo libro. Recién hablaba del Quijote. Es interesante cómo todos pueden tener el Quijote porque ya es de dominio libre y se lo pueden bajar y lo tienen ahí. Y si la clase es como tiene que ser y el docente los tiene trabajando y leyendo y compenetrados en el texto, tenemos un grupo donde hay 35 que tienen el texto. Yo siempre voy a preferir el libro de papel, pero bueno, ante la falta del libro de papel también es interesante explotar ese recurso, ¿no? Recién me contabas que en Estados Unidos hay, se hizo un estudio de esto que estamos hablando, del abuso. Sí, leí por ahí, hay una sigla que se está utilizando en el mundo anglosajón que es FOMS, que es Fear of Missing Something, que es el miedo a estar perdiéndose algo, que es algo que justamente persigue a las personas que no pueden desprenderse del celular y lo agarran a cada rato porque sienten eso, que se están perdiendo de algo que no saben qué, no saben si está en el mail o en Instagram o en Facebook o en Twitter o en YouTube o donde sea. Es una adicción fuerte. Cuando uno no lo encuentra hay una suerte de adicción, porque dice, bueno, no está acá pero tiene que estar en otro lado. Pero vuelvo porque capaz que volvió a donde yo ya estuve y es un círculo ahí que es difícil de cortar. Y si no estuve es porque no soy, y si no estoy es porque no soy importante, porque ahí como también si no estoy ahí es porque no soy importante, no soy famoso, porque hay como algo de que eso de querer estar, de querer figurar y ser famoso, si no, no soy nadie. Bueno, eso es uno de los grandes desafíos de la educación y de la cultura hoy por hoy, entre tantos otros, pero creo que se suma ese, el de devolverle a los individuos la sensación de estar bien también consigo mismos y de hacer que su tiempo sea que valga la pena, ¿no? Y eso, claro, que hice en todo este tiempo y estuve en Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, yo te contaba que varios familiares míos, adolescentes, ya no tienen ni Facebook, ninguna red social, ninguna. Porque no tiene, entonces, porque se les acabó el tiempo de ir a andar en bicicleta, de estar con los amigos, de ir a jugar al fútbol. Y por eso creo que ahora hay como una especie de conciencia de en qué pasé todo el día. Sí, yo no estoy tampoco con la gente que demoniza absolutamente ese tipo de recursos, porque me parece muy bueno cuando uno tiene un proyecto o lo que sea, disponer de esas redes sociales realmente lo puede potenciar, ¿verdad? Eso es una gran herramienta extraordinaria. Sí, pero hay un equilibrio. Pero también a veces es bastante complicado cuando ese tipo de estímulos nos quitan esa sensación más física del mundo, ¿no? Que es estar con los otros cara a cara o disfrutar de los fenómenos sin que estén mediados por algo, ¿no? Ay, es una última pregunta, ya sé que ya tenemos que terminar, pero de los libros que más te impactó, que más te impactaron, me gustaría que me contaras Meridianos de Sangre, que es sobre los paramilitares que en México. Sí, es una novela de un escritor estadounidense muy, muy interesante. De hecho, algunas de sus novelas han sido llevadas al cine, como Sin lugar para los débiles, que la filmaron los hermanos Coen, La carretera también, que hay una buena actuación ahí de Viggo Mortensen.
Cormac McCarthy es uno de los grandes autores vivos hoy por hoy de Estados Unidos, y tiene una novela, para mí es su novela más extraordinaria, que se llama Meridiano de Sangre, que está ambientada en el mediados del siglo XIX, creo, en Estados Unidos, en lo que sería la frontera con México, esos espacios geográficos. Y se ha dicho que es una especie de western, pero apocalíptico, porque se desmarca un poco del género típico del western y nos muestra una realidad en la que gobernadores de pequeñas localidades, lo que hoy serían Texas, Nuevo México, le pagan para unos grupos paramilitares o unos ahí personajes que van recorriendo pueblos y les pagan para que exterminen indígenas en las afueras de esas poblaciones, ¿no? Y es una de las novelas que he leído con una carga de violencia más fuerte y descripciones de aberraciones me hizo todas, ¿sabes? Porque han pasado los siglos y todavía siguen. Sí, sigue pasando eso sobre el ataque hacia los indígenas. Sí, exactamente. Y es una novela, que me Meridiano de Sangre, muy amoral. Sí, y nos permite como reflexionar un poco cómo nos relacionamos con ese otro que por diferentes pautas culturales no es igual a mí, y con el que históricamente se ha tenido y sigue pasando lamentablemente una relación de suma violencia, ¿no? Los derechos humanos, hay que respetarlos, por favor. Por eso quería que recomendaras ese libro. ¿Cómo no? Un placer. Un placer para mí también. Haberte conocido y haber charlado contigo. Esperemos que Herodes sea un éxito. Bueno, ojalá. Y seguimos charlando entonces. Muchísimas gracias, un placer. Beso grande. Gracias por acompañarme. Por favor, muchas gracias. A ustedes nos encontramos la semana próxima aquí en Café Premium. Chin chin. Gracias por estar conmigo.